Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a una edición más de los webinars de APFAM. Los dejo con Bruno Ramírez para que pueda hacer la presentación de la ponente del día de hoy. Por temas de orden les agradeceremos mantener micrófonos y cámaras apagados. Muchas gracias. Gracias, Katia. Buenas noches con todos. Mi nombre es Bruno Ramírez. Formo parte de la Junta Directiva de APFAM y en esta oportunidad pues, les quiero dar las gracias por su asistencia en nombre de la Asociación Peruana de Facility Management. Este webinar está titulado como Saneamiento Inmobiliario Registral Municipal y Notarial. La presentación de hoy está a cargo, de la doctora Catherine Canelo Garrido. Ella es abogada colegiada con estudios especializados de Derecho Civil, Notarial y Registral Inmobiliario. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el rubro inmobiliario en entidades como SUNAR, GMC, Telecom, Remax, entre otros, y actualmente trabaja en el área de gestión patrimonial de Te Gestiona. Sin más, los dejo pues con la doctora Catherine para su presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Agradecer en primer lugar a APFAM por brindarme esta oportunidad de poder exponer este tema de suma relevancia para el sector de Facility Management y en especial de bienes raíces, y el cual voy a exponer el día de hoy, ¿no? Agradecer también a todos por su presencia y bueno, vamos a empezar. El tema que voy a tocar hoy es en sí el saneamiento inmobiliario en general. Y dentro del proceso de un saneamiento inmobiliario se pueden ver bastantes entidades que intervienen en este tipo de procesos. En el cual intervienen mucho es la SUNAR, una municipalidad, de acuerdo a un proceso en específico y a un estudio previo de un inmueble, y también las notarías, ¿no? Vamos a empezar conceptualizando términos bastante generales que implican en este tema en específico. Comenzamos hablando acerca de la propiedad en sí. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil y qué nos prescribe nuestro artículo 923? Nos indica que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social dentro de los límites de la ley. Esto nos indica que nosotros, como propietarios de un inmueble, tenemos este derecho de poder usarlo, quizás de disfrutarlo si queremos arrendarlo y poder disfrutar de estas rentas, disponer, en el cual podemos quizás gravar el inmueble con alguna hipoteca, inscribir algún derecho de garantía, poder también arrendarlo y reivindicar un bien si quizás el inmueble que es de nuestra propiedad está ocupado por algún poseedor y nosotros queremos recuperar este inmueble abriendo ya en sí un proceso judicial, ¿no? Que es la acción de reivindicar un bien. Pasamos a hablar acerca de la propiedad predial en sí. ¿Qué nos dice Ortiz y Donaire? Que los predios son un tipo de bienes inmuebles y se consideran como tales a los terrenos, edificaciones, casas, edificios, instalaciones fijas y permanentes. Podrían ser también como piscinas y losas que constituyen partes integrantes del mismo y que no puedan ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. También se consideran como predios los terrenos, los departamentos, sótanos, estacionamientos, azoteas, zonas reservadas de aires y depósitos que comúnmente podemos ver en la mayoría de estos inmuebles que son urbanos, ¿no? Los aires también son considerados bienes inmuebles en nuestra legislación y que también pueden ser inscritos en el registro correspondiente, ¿no? Hablamos también de la posesión. La posesión es el ejercicio, de hecho, de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Esto nos indica el artículo 896 de nuestro Código Civil. Quien es poseedor de un inmueble que por alguna razón no cuenta con un título de propiedad, puede ceder este derecho a otro a título oneroso. Esto se denomina usualmente como venta de posesión. Aunque esto signifique adquirir un predio sin sanear, esta modalidad de transferencia inmobiliaria es muy usual en la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que no cuentan con un título de propiedad formal y solamente se encuentran en calidad de poseedores de un bien inmueble y sin embargo trasladan esta posesión
a terceras personas mediante una onerosidad de por medio, hay un pago de por medio. Entonces, hablamos acá de transferir un inmueble pero que no está saneado y que no brinda seguridad jurídica a terceras personas y por ende tampoco hay publicidad registral. Entonces, si viene un tercero a querer averiguar si el inmueble que yo estoy en posesión realmente me pertenece como titular de dominio, pues no lo va a hallar en el registro porque simplemente mi calidad es de poseedor. Requisito para adquirir un título de propiedad, sí lo es, pero para eso tenemos que cumplir con otros requisitos adicionales, quizás con una posesión continua y pacífica, si en caso no tenemos un justo título que sea una posesión por más de 10 años. Es un proceso ya directamente que lo hace un especialista para poder sanear y adquirir una propiedad de manera legal y que terceras personas tengan conocimiento de ello. A eso se le denomina publicidad registral y también seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué es en sí sanear? Sanear significa curar, sanar, en nuestro caso sería un inmueble, ¿no? Sanearlo de propiedad. Como les acabo de mencionar, quizás por un proceso, puede ser vía notarial o vía judicial. En un ejemplo muy clarísimo podría poner el de la prescripción adquisitiva, cuando tenemos a una persona que está poseyendo un bien por más de 10 años, puede sanear este inmueble para adquirir su título de propiedad, ya opte por la vía judicial o por la vía notarial, ¿no? Sanear es lograr que un derecho de propiedad conste en forma documental. ¿A qué me refiero de forma documental? El documento que me indica a mí que yo soy titular de dominio, que yo tengo la titularidad de dominio de un bien inmueble, lo va a indicar una partida registral. La partida registral es un documento emitido por registros públicos, en el cual señala todas las inscripciones que ha sufrido un inmueble a lo largo del tiempo. Como ustedes saben, en un inmueble se pueden inscribir diversos actos. Uno, la transferencia del inmueble, quizás se adquirió por una donación, por una prescripción, por un anticipo de legítima, por una sucesión intestada, y a su vez en este inmueble también se inscriben otros actos que podrían ser una hipoteca, un embargo, una anotación de demanda, quizás una carga técnica. Diversos actos podrían ser dependiendo de cada situación legal del inmueble, ¿no? Indicamos también que sanear es curar para que un producto sea vendible al mercado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una propiedad totalmente en orden en la documentación, como el común denominador lo indica, con la documentación en regla, la propiedad en el mercado va a tener un valor diferente a una propiedad que mantiene quizás un embargo, que está en un juicio y que la persona que quiere enajenar este inmueble lo vende en esa condición, con cargas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos este proceso de saneamiento, el valor del inmueble ya va a ser otro, va a ser un precio más atractivo en el mercado y quizás vamos a poder tener una mejor rentabilidad frente a ello, ¿no? Entonces, aquí también hablamos del título de propiedad, cómo las personas pueden tener sus títulos de propiedades. Existen títulos privados, el cual podemos apreciar aquí que son mediante contratos privados. Un contrato de compra-venta se puede hacer con firmas legalizadas y es válido. Ahí tú estás enajenando el inmueble, ¿no? Mediante una minuta podría ser, ¿no? Una minuta en sí es un documento que elabora un abogado colegiado y lo firma y ahí se puede realizar el contrato de compra-venta. La ley no me exige inscribir en sí una compra-venta en el registro predial, pero sí es recomendable. ¿Por qué? Porque brinda seguridad jurídica, brinda publicidad registral, porque cualquier persona que quiera acceder al registro, que quiera averiguar acerca de la titularidad del inmueble, puede ir directamente a la entidad, solicitar un certificado literal o un CRI y saber quién realmente es el propietario actual de este inmueble. Si yo, como persona que quiere adquirir un inmueble, compra mediante un contrato privado un inmueble y no llego a inscribir, pues simplemente se quedó en ese documento plasmado, más no hubo una inscripción en el registro. ¿Y eso a qué se presta? Quizás se pueda prestar a fraudes inmobiliarios, porque quizás la persona que enajenó el inmueble lo venda a otra persona y esta otra persona llega a inscribir el inmueble. Entonces,
aquí hay preferencia en la inscripción, como indica un principio en el derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho. Pero en este caso, lo que va a primar en sí va a ser la inscripción en el registro. ¿Por qué? Porque el registro va a brindar seguridad jurídica. Y si ya lo pasaron a otra persona el inmueble, la persona que lo adquirió de buena fe no se va a enterar de la anterior compraventa, porque la anterior compraventa nunca se inscribió, ¿no? Entonces, aquí también hablamos en el tema de saneamiento, se recomienda bastante inscribir este tipo de actos, ¿no? De la transferencia de dominio y que no simplemente quede como contrato privado. También tenemos los títulos públicos, que pueden ser mediante actos administrativos, cuando COFOPRI otorga los títulos a las personas o los gobiernos locales y regionales, o también quizás por una resolución judicial. Se abrió un proceso de prescripción adquisitiva y el juez dio la razón y otorgó el título de propiedad a la persona que solicitó esa prescripción. Entonces se inscribe en el registro a través de una resolución judicial que lo va a realizar un juez. Documento notarial, que es lo más común, que es mediante una escritura pública. Una persona, sea jurídica o natural, puede adquirir un inmueble mediante un acto que es plasmado en una escritura pública que podría ser, como les indiqué al principio, una donación, una compraventa. Quizás también adquirió el inmueble por una permuta. Diversos pueden ser los actos y el origen de la adquisición de un inmueble. Tenemos también dos escenarios distintos en el tema de saneamiento. Hablamos en este caso del derecho de un propietario, que es en sí el derecho del propietario de sanear su propio derecho. Un ejemplo clarísimo podría ser cuando una persona es propietario de un inmueble que heredó, pero sin embargo no se preocupó en regularizar el tema de su sucesión intestada, porque lo adquirió por herencia, y trasladar esa sucesión intestada que estuvo en un registro, que se le denomina registro de sucesiones intestadas, al registro de propiedad. Entonces, si viene quizás una tercera persona a verificar la documentación del inmueble, podría apreciar que en sí el inmueble se encuentra quizás a nombre del causante, o sea, de la persona que ha fallecido, y que actualmente el heredero no figura como propietario. En este caso, la persona se debería de encargar de sanear en este aspecto su título de dominio, porque debería de indicar en el registro su nombre como nuevo titular de dominio. Tenemos otro escenario en el cual hablamos del derecho de un comprador ante un propietario vendedor. Es el derecho del comprador de un inmueble, se le denomina, ¿no? Si la persona compra un inmueble que no se encuentra saneado, asume esa responsabilidad y también asume las cargas que trae ese inmueble, producto de esta enajenación. Quizás compró un inmueble con un embargo, quizás compró un inmueble con una carga técnica. Al comprar el inmueble, también se le atribuyen esas cargas y gravámenes como nuevo titular de dominio, ¿no? Y en este caso, el nuevo comprador sería la persona encargada del saneamiento predial de este nuevo inmueble que está adquiriendo. ¿Qué significa sanear un inmueble? Es en sí un procedimiento que se lleva a cabo para el otorgamiento de derechos y obligaciones sobre un inmueble a una determinada persona natural o jurídica. Jurídica podría ser una empresa o una asociación, ¿no? Que no se encuentra legalmente reconocido o inscrito a favor de esta. Otorga propiedad sobre un inmueble. El acto de sanear se realiza a través de un proceso de regulación ante la autoridad competente, que es SUNARP, en el cual se describe e inscribe las características físicas del inmueble acorde a las normas urbanísticas y edificatorias del distrito correspondiente. Podríamos tomar aquí un ejemplo clarísimo de una declaratoria de fábrica. Quizás una persona adquirió un inmueble como terreno, pero con el pasar del tiempo construyó un edificio de 5 pisos, 6 pisos, y en el momento de enajenar este inmueble no ha declarado esa construcción en su momento. Entonces, para que tenga un mayor valor en el mercado y pueda ser financiado por un banco, lo ideal es que se declare esta construcción que en su momento se realizó, y este proceso de saneamiento se le denominaría
declaratoria de fábrica y que a su vez conlleva otro proceso más que se le denomina la independización si es que ha realizado unidades inmobiliarias como quizás departamentos u oficinas, ¿no? Y para que cada oficina tenga su propia partida registral o departamento, según sea el caso, se tiene que hacer también un proceso de independización y que a su vez, como tienen zonas comunes, se va a necesitar también la inscripción de un reglamento interno. Entonces, cada propiedad va a tener un proceso distinto de saneamiento según sea el caso. Entonces, para esto se va a requerir en sí o sí, de un estudio de títulos por un profesional que sea especialista en la materia para poder brindar una asesoría de calidad y que pueda proteger los derechos y los intereses del propietario del inmueble, ¿no? Para sanear se debe identificar la modalidad de la propiedad predial, como les comentaba. Cada modalidad de propiedad predial tiene su propio marco legal. Desde la identificación del marco legal se va a establecer qué tipo de procedimiento se tiene que llevar a cabo para nosotros ejecutar un proceso de saneamiento, ¿no? Tenemos aquí diferentes tipos de modalidades que se pueden presentar en los inmuebles. Tenemos la propiedad privada, cuando nosotros adquirimos, como les comenté, un inmueble mediante quizás un contrato de compra-venta y tiene un problema para sanear, quizás tendrá una hipoteca que ha sido, que se tiene que levantar. Pongo un ejemplo, porque la entidad financiera ya no existe. En este caso, el proceso adecuado para levantar esta hipoteca debería ser levantamiento de hipoteca por extinción de la persona jurídica. Aquí entra el tema legal, en el cual se podría levantar este tipo de gravamen mediante una declaración jurada por parte del propietario, indicando que la entidad financiera ya no existe. Y como tú pruebas eso, porque esta persona jurídica, que en sí fue un banco, ya ha pasado por un proceso de liquidación y su partida registral se encuentra cerrada. En su registro ya no existen inscripciones posteriores, ¿no? Entonces, esa es una manera de sanear una modalidad de un inmueble, ¿no? Tenemos también un panorama en copropiedad, cuando tenemos un inmueble en el cual cuenta con diversos propietarios, ¿no? Quizás hablamos de una herencia. En una herencia, si nosotros como nuevos adquirientes compramos un inmueble, parte de él, y sin embargo los demás herederos no se ponen de acuerdo para poder independizar el inmueble, tendríamos que no ir ya por la vía de la independización, sino acudir a otra vía, que sería lo que es la división y partición del inmueble, para que después de ello se iría por la vía de la independización y cada uno ya obtenga su propia unidad inmobiliaria y pueda enajenarlo de manera individual, ¿no? Entonces, aquí este procedimiento sería muy distinto al anterior, ¿no? También podemos hablar de la propiedad horizontal. Un ejemplo clarísimo es en edificios que constan de varias unidades inmobiliarias que pueden ser departamentos y que se rigen bajo un reglamento interno. Entonces, me parece que alguien está hablando en el chat. No, es para las preguntas. Ah, ya, ok, listo. Ya, listo, seguimos. En lo que es la propiedad horizontal, como les comenté, un ejemplo clarísimo es cuando contamos con un edificio que tiene varias unidades inmobiliarias, quizás oficinas o departamentos, y se rigen bajo un reglamento interno. Si no está independizado, entonces el proceso a sanear sería la independización. Si tiene alguna carga técnica, también podríamos levantar la carga técnica que acarreó la declaratoria de fábrica, ¿no? En este caso también se utilizaría otro tipo de ley, ¿no? También se nos presenta una modalidad que es de la propiedad pública, que también se utiliza otra legislación como en la propiedad comunal. La propiedad comunal, un ejemplo clarísimo es cuando las comunidades nativas son propietarios de terrenos, ¿no? Entonces, para que se pueda disponer de estos inmuebles, se hace mediante una junta. ¿Por qué? Porque la propiedad comunal
en sí, los comuneros tienen un registro independiente que está dentro del registro de personas jurídicas. Entonces, el saneamiento también tiene otra modalidad de procedimiento, ¿no? Entonces, para eso, como les mencioné, se tiene que analizar un caso en específico para ver cómo se va a ejecutar cada proceso de saneamiento. Seguimos. La propiedad predial. Podemos hallar una propiedad con partida registral y sin partida registral. Con partida registral es cuando los derechos, cuando el título de dominio del propietario se encuentra inscrito en este documento, ¿no? Que lo va a señalar la partida registral. Cuando quizás alguna carga o gravamen también se encuentre inscrito dentro de esta partida registral y así lo va a señalar. Pero si en caso hablamos de una propiedad predial que no cuenta con una partida registral, entonces el proceso a aplicarse para que cuente con una partida registral sería el de la inmatriculación, que es en sí la primera inscripción de dominio, la primera inscripción en el registro. Vamos a usar dentro del saneamiento predial diversas herramientas legales y las principales que solemos usar son las siguientes, ¿no? Tenemos la ley 27157 que habla acerca del saneamiento de la propiedad horizontal. Se puede hallar aquí lo de la titulación de las unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y común. Se inscribe a su vez lo que es el reglamento interno. También se puede sanear el tema de aires, como les mencioné, el tema de los edificios que tienen diferentes unidades inmobiliarias, ¿no? También aplicamos lo que es la ley 27333, que habla acerca del saneamiento y se determinan o rectifican por mutuo acuerdo, sea por la vía judicial también o por la vía notarial. Cuando las áreas de un inmueble, de hecho, no coinciden con las áreas inscritas, que es lo registral, se optaría por el proceso de rectificación de área, ¿no? Y ahí ya depende de la calidad del bien, si optamos por la vía notarial, como les indiqué, si tiene la calidad de urbano, tiene una habilitación urbana inscrita, o por la vía judicial si es rural. Tenemos la ley 28294, que habla también del saneamiento catastral para rectificar las inexactitudes y actualizar la información registral de un predio, adecuándolo a la realidad física de la misma. Muchas veces el catastro de la municipalidad no es el mismo con el catastro de registros públicos. Lamentablemente no tenemos actualizado este tipo de data y es por ello que muchos registradores observan los títulos cuando nosotros vamos a ingresar para un saneamiento de un determinado inmueble. Entonces, es por ello que cae en diferentes tipos de observaciones y que para poder nosotros inscribir un título y poder sanear un inmueble, a veces tenemos que solicitar una cita con el registrador o quizás nos rechazan esta inscripción y volver a ingresar una nueva documentación para que quede a mano de otro registrador y tenga diferente criterio. Es un tema también bastante complejo, ¿no? Hablamos también de la ley 29090. Esta ley nos habla acerca de la regulación de las habilitaciones urbanas, ¿no? Y su reglamento de licencia de habilitación urbana y licencias de edificación. Un inmueble que está pasando por un proceso de prescripción adquisitiva, por ejemplo, uno de sus requisitos indispensables es que tenga la condición de urbano. Si nosotros nos queremos ir por la vía notarial para prescribir y adquirir el título por esta vía, entonces, si el inmueble que nosotros estamos en posesión no tiene una habilitación urbana, pues previamente a esto tendríamos que habilitarlo, ¿no? Aquí hablamos también de otra herramienta legal, que es la resolución 339-2008 de SUNAR, que habla de saneamiento de actos inscribibles, de inmatriculación de predios y también acerca del reglamento de inscripciones del registro de predios, que sería ya un tema muy aparte, muy abundante para poder explicarlo quizás en otro webinar, ¿no? Aquí en este reglamento de inscripciones del registro de predios, habla de manera muy específica de todos los actos que se pueden inscribir dentro de este registro, porque en sí cada partida registral es un mundo distinto, ¿no? Cada propiedad es un caso distinto, que la verdad aquí en el Perú nosotros somos bastante informales en este tema de tener la documentación en regla de los inmuebles y que recién nosotros nos preocupamos por querer sanear nuestros inmuebles cuando lo vamos a vender
o quizás cuando vamos a alquilar un inmueble y vamos a aplicar, en este caso, no sé si ya se enteraron que ha salido una ley de arrendamiento con competencia notarial, en el cual nos indica que el inmueble tiene que estar, no lo dice expresamente, pero se entiende que el inmueble tiene que tener su propia partida registral, ¿no? Se entiende que debe estar independizado. Entonces, las personas que no cumplen con ese requisito, pues tienen que pasar por un proceso de saneamiento para cumplir con ese requisito y poder acogerse a este tipo de ley, ¿no? Entonces, es indispensable, sí, que las personas se acostumbren a tener en orden toda la documentación de un inmueble, porque no solamente nos beneficia a nosotros como propietarios, sino también beneficiamos a terceras personas que quieran invertir quizás en la adquisición de nuestros inmuebles, ¿no? Hablamos del saneamiento de la propiedad horizontal, ¿no? De la titulación de unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común. De saneamiento de edificación con regulación de declaratoria de fábrica. Aquí en el tema de la propiedad horizontal, muy concurrido es el tema del saneamiento de la declaratoria de fábrica, que es declarar en sí la construcción y que va a depender del año de la construcción para poder aplicar la ley en específico. También se inscribe lo que es el reglamento interno, porque hay edificaciones que sí tienen su fábrica, tienen su independización, pero no tienen su reglamento interno, ¿no? Hablamos también de saneamiento de los aires, como les mencioné, también la independización. Saneamiento de gravámenes es algo muy común. Quizás un inmueble puede mantener gravámenes judiciales. Los gravámenes judiciales yo lo he dividido en dos, en cuantificables y no cuantificables. Cuantificables pueden ser quizás por deudas económicas, que la persona titular del inmueble tenga una deuda con una entidad financiera, entonces se va a inscribir una hipoteca. Y si dejó de pagar esa hipoteca, entonces se va a ejecutar ese derecho de garantía y esa hipoteca se va a convertir en un embargo, ¿no? Que posteriormente va a terminar en un remate judicial. Y esto se va a inscribir dentro de la partida registral considerado como un gravamen. Hablamos de no cuantificables cuando hablamos de la discusión de la propiedad, ¿no? Quizás hablamos de una compra-venta que quizás fue con coacción, quizás fue una compraventa fraudulenta, y en este caso quieren aplicar la nulidad de esa compraventa, también se va a inscribir ese proceso judicial dentro de la partida registral, ¿no? Entonces, también podemos hablar de la caducidad de las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares provienen de un proceso judicial que también tienen su tiempo de vida, en la cual pueden ser caducas mediante diversos procedimientos, como les mencioné. Podría ser levantado un embargo mediante una declaración jurada, ¿no? Si no es un embargo penal, claramente está, porque la ley no te permite levantar quizás un embargo en materia penal por la caducidad. Hablamos también del pago de una deuda, cuando hay una declaración del acreedor. Si nosotros tenemos una hipoteca y ya ha sido cancelada, entonces nosotros cancelaríamos este gravamen inscribiendo cancelación de la hipoteca por el pago total de la deuda, ¿no? Hablamos también del saneamiento de cargas técnicas. Las cargas técnicas en sí lo va a solicitar la inscripción un verificador, en el cual en su informe técnico, cuando realiza quizás la declaratoria de fábrica, ha señalado algunas cargas técnicas porque no cumple con los lineamientos en el tiempo de la inscripción de esa declaratoria de fábrica, quizás con los lineamientos de la fachada, quizás con el retiro, no, y por ello se ha inscrito una carga técnica que podría ser levantada. Sí, lo podría también levantar un verificador. Un verificador es un profesional que puede ser un ingeniero o un arquitecto inscrito en los registros públicos. Es la persona que también se encarga del saneamiento legal de un inmueble, pero ve mucho la parte técnica y tiene que ser en sí un especialista en estos temas de saneamiento, ¿no? ¿Quiénes van a intervenir a lo largo de un proceso de saneamiento? Hablamos de entidades como SUNAT, como la notaría y como la municipalidad, ¿no? Pero en este caso, nosotros en esta diapositiva hemos plasmado al propietario, al verificador, notario y registros públicos.
El propietario es la persona natural o jurídica, pública o privada, porque también puede ser el Estado el propietario. El verificador, como les mencioné, es un arquitecto o un ingeniero colegiado inscrito en los registros de públicos, considerado como un verificador. Y el notario, porque va a legalizar, va a certificar y verifica la documentación que se va a presentar ante el registro, ¿no? Que finalmente esta documentación, quien se encarga de inscribir es el registro público en el registro correspondiente, que es el registro de propiedad inmueble, donde se ubica en la oficina registral donde se ubica el inmueble, ¿no? Quizás es en la oficina registral de Trujillo, oficina registral de Huancayo, según sea el caso. ¿La municipalidad interviene? Sí, pero para casos específicos, no necesariamente para todos los tipos de saneamiento, porque hay saneamientos que no necesariamente tienen que pasar por la municipalidad. Por ejemplo, si hablamos de un saneamiento de una prescripción adquisitiva, que nos piden una habilitación urbana y nosotros vamos a solicitar la habilitación urbana y que dentro de estos requisitos a su vez está la avisación de planos, sí vamos a tener que pasar por la municipalidad. También cuando querramos solicitar la constancia de posesión, que algunas municipalidades sí te otorgan la constancia de posesión, también pasaríamos por esta entidad para que nos dé uno de los requisitos para poder ingresar a la notaría y a su vez después pasen por registros públicos, ¿no? Entonces, hablamos también la necesidad de hacer el saneamiento de un inmueble. ¿Cuál es la necesidad de hacer un saneamiento? Porque protege jurídica y económicamente el derecho de propiedad inmueble, el cual es siempre producto de un esfuerzo laboral, personal o familiar, ¿no? Y de esta forma también se accede a una legalidad y formalidad documental y registral plena del derecho de propiedad inmueble y eso otorga mayor valor económico a un inmueble dentro del mercado, ¿no? Otorga mayor seguridad jurídica a los derechos de propiedad al permitir su conocimiento por todos y su acceso a los mecanismos de financiamiento del mercado. Generalmente las personas compran inmuebles con ayuda del banco. El banco sí o sí va a evaluar la documentación del inmueble por parte de su área legal, hace un debido estudio de títulos y si se da cuenta que lo registral con lo extrarregistral no coincide, lamentablemente en la mayoría de entidades financieras no te otorgan este crédito, ¿no? Para poder inscribir una hipoteca dentro del registro de propiedad inmueble. Entonces sí es importante en este caso tener regulado la documentación en registros públicos, ¿no? Que ya pasaría por un proceso de saneamiento. Tenemos las siguientes conclusiones, que para iniciar un proceso de saneamiento de un inmueble se va a requerir previamente de un estudio a cargo de profesionales especializados en la materia. En sí, quienes trabajan dentro de este proceso de saneamiento va a ser un abogado, un ingeniero o arquitecto, que se encarga de la parte técnica. El saneamiento total de un predio va a aumentar el valor comercial del inmueble en el mercado. Esto en sí va a promover las inversiones inmobiliarias, ¿no? Sanear un inmueble brinda facilidades para ser objeto de garantías, como las inscripciones de las hipotecas, ¿no? Permitiendo el acceso al crédito directo ante cualquier entidad financiera. Y tener un inmueble saneado genera formalidad en el mercado y evita las estafas inmobiliarias. Como señalé en el ejemplo, en una de las primeras diapositivas, de la persona que no inscribe su derecho dentro del registro, puede prestar a que vuelvan a enajenar el inmueble y que quien inscriba primero es la persona que al final le salga beneficiada, ¿no? Tener una asesoría especializada en el rubro inmobiliario evita conflictos a futuro con los copropietarios del inmueble, quizás cuando te deniegan el financiamiento de tu proyecto inmobiliario y también con juicios, ¿no? Puede ser que hasta la propiedad se encuentre dentro de un proceso judicial, ¿no? Y si nosotros no somos asesorados por el especialista, se ven casos que hay personas que han perdido hasta su título de propiedad. Bueno, chicos, esto es el tema de hoy. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, yo con gusto les voy a poder apoyar. ¿Me escuchas ahí, Catherine? Sí, sí te escucho, Bruno. Ok, sí, me han hecho llegar algunas preguntas, te las voy a ir haciendo. Sarvelio Jaime, registrador de la propiedad raíz e hipotecas de El Salvador. Su pregunta es, entre las modalidades de la propiedad inmueble en Perú, ¿en dónde se ubica la propiedad agrícola? Y si existe la propiedad agrícola, ¿tiene algún tratamiento constitucional? Sí, a ver,
las propiedades en sí, las urbanas, las agrícolas y las rurales, se inscriben en un mismo registro, que en sí está en el registro de predios, porque registros públicos acá en el Perú tiene 4 registros, que es el registro de propiedad inmueble, registro de personas jurídicas, registro de personas naturales y el registro de bienes muebles. Y en sí, este tipo de inmueble en el cual tú me estás señalando está dentro de este registro de propiedad de inmueble. ¿Qué finalidad tú quieres, qué finalidad tú le quieres dar a este inmueble, ¿no? Quizás si quieres urbanizarlo, ya tendríamos que ir por una habilitación urbana y tendríamos que en sí aplicar la ley de las habilitaciones urbanas. O sea, depende mucho de la finalidad que nosotros le querramos dar al inmueble para optar por este proceso de saneamiento, pero en sí la inscripción final que llegue el saneamiento va a ser dentro de este registro de propiedad inmueble. Es un único registro que regula registros públicos de acá de Perú. Ok, otra pregunta de Sarbelio. ¿En el Perú existe una ley especial principal que regule a las distintas modalidades de propiedad inmobiliaria o necesariamente hablamos de varias leyes que tratan cada modalidad de propiedad de forma separada? Sí, se aplican distintas leyes. Por ejemplo, como les había explicado acá en esta diapositiva, si hablamos de una propiedad horizontal, se aplicaría la ley 27157, ¿no? Si hablamos quizás de regularizar una fábrica, que fue así. Entonces, es dependiendo del caso en concreto que se va a aplicar las leyes, ¿no? Me pareció que acá me salió conexión inestable. No sé si me pueden escuchar. Sí, se ha entrecortado un poco, si pudieras repetir. Sí, como te comentaba, en este caso, si por ejemplo hablamos de una propiedad horizontal, sí es aplicable una ley en específico, que en este caso es la 27157, pero si hablamos de declarar una fábrica, que hablamos en años, ¿no? Que fue hasta el 2016, se aplicaría que es la modificatoria de esta ley, la 27157, que es la 30830, ¿no? En sí, depende mucho del caso en específico y para eso es un previo estudio de títulos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se ve qué tipo de ley es aplicable al caso en concreto. Ok, la siguiente pregunta es de Javier Yaraguamán, de Construye Proyectos SAC. ¿Podrías ampliar el concepto de cargas técnicas? Sí, claro. Como les mencioné, las cargas técnicas se inscriben en la partida registral de un inmueble y quien lo genera y quien va a solicitar la inscripción es en sí el verificador, que estuvo a cargo quizás de la declaratoria de fábrica, ¿no? Podría ser que en la municipalidad la municipalidad correspondiente donde se ubica este inmueble permiten una altura máxima de acuerdo a su reglamento, y nosotros hicimos una edificación con una altura que no estaba permitida por esa municipalidad, entonces el ingeniero lo va a consignar en su formulario como una carga técnica, y eso se va a inscribir en el registro de propiedad inmueble de este predio, ¿no? Quizás también puede ser que no cumplieron con el retiro exigido por la ley, y entonces el verificador lo considera como una carga técnica, pero si posteriormente esto es modificado, también se puede levantar esta carga técnica, ¿no? Otro caso que tenemos a ver de carga técnica podría ser, actualmente nosotros estamos viendo un saneamiento de un inmueble que tiene un torreón, por ejemplo. El torreón es como una caseta que está en lo alto del inmueble. Actualmente ya no existe, ¿no? Entonces, en un inicio, cuando se ejecutó esta declaratoria de fábrica y el verificador consignó este torreón como una carga técnica, porque no estaba permitido en este distrito, como de hecho ya no existe, pero en la partida registral sigue señalando que existe Tenemos unos... Catherine, Sí.
levantar con la misma declaración del verificador. Sí, ¿Hola? Catherine, si pudieras repetir lo último que se cortó, que te escuchó entrecortado. Ya, a ver, les comentaba, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente bien un saneamiento de un mueble que tiene un torreón, que en su momento de la declaratoria de fábrica fue considerado como una carga técnica porque en la municipalidad del distrito no lo permitía. De hecho, ese torreón ya no existe, ya lo eliminaron del inmueble. Entonces, en la partida registral del inmueble aún se consigna como una carga técnica, porque ellos señalan acá en la inscripción que este torreón forma parte del inmueble. Pero como de hecho este torreón ya no existe, el verificador, en una declaración jurada en su formulario, puede indicar que de la inspección ocular ya se aprecia que no tiene existencia de este torreón y que bajo su responsabilidad se levanta esta carga técnica. Es así en el cual esta inscripción puede ser levantada y saneada, ¿no? Este es un ejemplo claro también de carga técnica. Ok, la siguiente pregunta de Henry Chacha de Te Gestiona. Si un inmueble cuenta con varios copropietarios, los cuales alquilan dicho inmueble a una entidad jurídica y uno de estos copropietarios fallece. Luego los beneficiarios de la fracción entran en litigio. ¿Se mantiene el contrato con la entidad jurídica? ¿Los pagos por arrendamiento se detienen? A ver, falleció uno de los copropietarios y en este caso, si tiene herederos legales, quienes pasarían a tomar la condición de arrendadores son sus herederos legales. Ya, imaginemos que esta persona, que sus herederos legales están dentro de los copropietarios. Entonces ellos asumirían las obligaciones y los derechos en la calidad de este causante, ¿no? Pero si tiene herederos legales que están fuera de este contrato, que no son los arrendadores, ellos asumirían esa condición. Ok, la siguiente pregunta de Javier Yaraguamán de Te Construye Proyectos. ¿Todavía se permiten inscribir con cargas técnicas? ¿Se puede correr el riesgo de una demolición por una carga técnica? Catherine. La conexión está inestable. Sí, a ver, te repito la pregunta Sí. de Javier Yaraguamán de Construye Proyectos SAC. ¿Todavía se permite inscribir con cargas técnicas? ¿Se puede correr el riesgo de una demolición por una carga técnica? A ver, las cargas técnicas se inscriben, no hay problema, o sea, y de que se puede enajenar un inmueble con carga técnica también se puede enajenar, pero no entendí muy bien su pregunta si es que se corre el riesgo de demoler, porque la demolición de un inmueble también se inscribe. Por ejemplo, si yo ahorita genero una construcción sobre un terreno y llego a una construcción de 2 pisos y luego boto esos 2 pisos, yo voy a declarar la fábrica para esos 2 pisos y luego también voy a inscribir esa demolición, ¿no? Entonces, al demoler, si esa fábrica se inscribió con cargas, también, por ende, se van a extinguir estas cargas técnicas. No sé si me dejo entender o no sé si también entendí muy bien esa consulta. Javier, si es que tuvieras alguna consulta en particular, lo puedes reformular. Paso a la siguiente pregunta de Johan Álvarez de JC North Service. ¿Qué pasa si una persona ya fallecida, estando en vida, ha transferido una propiedad a favor de su hijo mayor, pero los herederos en total son 4 hijos? Indica que esta propiedad está dentro de los 2/3 que no son de libre uso. ¿Es válida esta transferencia o los otros herederos pueden impugnar? Dependiendo de cómo transfirió el inmueble. Si lo transfirió mediante anticipo de legítima, que es anticipar la herencia, sí pueden impugnar, porque está pasando el tercio de libre disposición que puedo tener de esta masa hereditaria, ¿no? Pero si transfirió este inmueble mediante una compra-venta, no van a poder impugnar, ¿ok? Porque aquí hubo onerosidad de por medio. Y así como se lo pudo vender a su hijo, se lo pudo vender a terceras personas.
solamente si fue mediante un anticipo de legítimo. Ahí hay que ver bien qué figura se utilizó para transferir el título de dominio de esta propiedad. Muchas veces utilizan lo que es la compra-venta ficticia. Ok. Catherine, una precisión a esa pregunta. Johan indica que fue a través de donación, usufructo. Ya. Ya, a ver, no hay que confundir la figura. Mira, el anticipo de legítima es en sí una donación, pero en este caso es una donación a un heredero legal. Imaginemos que yo estoy dando en donación una casa a uno de mis hijos, esta figura se le denomina anticipo de legítima. Pero si hablamos de usufructo, el usufructo no es transferencia de la propiedad. El usufructo es considerado como una carga y gravamen dentro del inmueble, que en sí la figura es el uso y disfrute de la propiedad, ¿no? Que el plazo del usufructo se indica en este contrato, ¿no? ¿De qué se trata? De que la persona beneficiaria del usufructo puede usar y a la vez disfrutar del inmueble, por ejemplo, arrendarlo, y el fruto de esa renta, recibirlo, porque está en todo su derecho. Pero si el usufructo se extingue, en este caso, por la muerte de la persona, también se extingue ese beneficio para la persona que estaba gozando del usufructo, ¿no? Entonces aquí no hubo traslado de dominio. Pero si hubo un anticipo de legítima y a la vez inscribieron un usufructo, sí pueden impugnarlo. ¿Por qué? Porque utilizó más del tercio de libre disposición de la masa hereditaria. Ojo, que si esta persona ya lo transfirió a otra persona, imaginemos que se lo vendió a Pepito, Pepito no supo que la persona que falleció dispuso más del tercio de libre disposición y sin embargo lo compró el inmueble de buena fe, entonces ahí ya no podrían reclamarle más que solicitar una indemnización por parte del fruto de esa venta. Pero mientras no enajene el bien y efectivamente adquirió el título de dominio por anticipo de legítima, sí se podría impugnar. Tienen que probar efectivamente que ha sobrepasado el tercio de libre disposición, ojo, porque imaginemos que tiene otros inmuebles. Ok, un poco para precisar la pregunta inicial de Javier Yaraguamán, que hacía la consulta si todavía se permite inscribir con cargas técnicas, se puede correr el riesgo de una demolición por una carga técnica. Él precisa a que se refiere a que si tengo construido 4 pisos, pero los parámetros municipales permiten solo 3, ese piso adicional, la municipalidad puede pedir la demolición a pesar de que el inmueble esté inscrito en la SUNAR con ese 4.º piso. No he visto que pida la demolición. Mira, el caso, para mí, ese caso que tú me consultas es nuevo, pero entiendo yo que se inscribiría como una carga técnica así en el registro. Si habría problema para venderlo, no habría problema porque un inmueble se puede vender con cargas, pero no, por así decirlo, no me ha tocado ese tema en específico de que la municipalidad me indique que tenga que demoler el inmueble porque no cumple con el certificado de parámetros. Me parece que no. Uh-huh. Ok, la siguiente, bueno, es más que todo una solicitud de Henry Chacha de Te Gestiona. ¿Es posible que puedas repetir la fracción inicial cuando habló de los títulos de propiedad y constancias de posesión? Se te entrecortó un poco. Te repito, la pregunta es de Henry Chacha. Uh-huh. ¿Es posible que puedas repetir la fracción inicial cuando hablaste de los títulos de propiedad y constancias de posesión? ¿Ya? En una de las diapositivas. Sí, correcto. Acá cuando hablé de la propiedad predial y la posesión. ¿Aquí? Sí, correcto. Indica cuando hablaste de los títulos de propiedad y constancias de posesión. Ya, a ver, el título de propiedad en sí lo va a señalar el registro. El registro te va a señalar quién tiene la titularidad actual y quiénes fueron
también los titulares anteriores. Pero si uno se encuentra dentro de un inmueble sin título de dominio y solamente en calidad de poseedor, en este caso, podría sí cumplir con los requisitos para adquirir una propiedad, pero ya es mediante un proceso de prescripción adquisitiva, ¿no? Puede ser también que tenga un certificado de posesión por la municipalidad, ¿no? Porque anteriormente yo he visto casos de personas que tienen un certificado de posesión que va a servir como un medio probatorio para indicar que esta persona ha estado en posesión, imaginemos, por 10 años, ¿no? Entonces, es lo que me exige a mí la ley para nosotros poder adquirir el título de propiedad mediante la prescripción adquisitiva, que sea de 10 años de manera pública, de manera pacífica y de manera continua, ¿no? Entonces, si no hubo, si fue continuo, si fue pacífico, no hubo ningún proceso judicial de esa propiedad que uno va a solicitar la prescripción adquisitiva, nosotros podemos optar por esta vía gracias a lo que es la posesión, ¿no? No sé si quedó claro. ¿Bruno, te fuiste? Sí, aquí estoy. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta porque sí ya Ok. has hablado sobre esta sección. Ujú. Sarbelio Jaime consulta, en Perú la calificación del saneamiento, que es un concepto nuevo para él, indica, el Ujú. saneamiento registral que hace el registrador, ¿siempre se hará en base al criterio del registrador inmobiliario o este tiene principios registrales administrativos que debe respetar? Sí, sí hay principios registrales que están dentro del Reglamento General de los Registros Públicos. Aquí señala los principios bases de los registros públicos, ¿no? Pero hay ciertas normas que son aplicables al registro de predios, ¿no? Que efectivamente a veces uno da una interpretación, no sabría decirte si errónea, porque no podría juzgar el criterio de cada registrador en la calificación de su título, pero yo sí he tenido inconvenientes en calificación de algunos títulos en lo que es el levantamiento de cargas, que quizás un registrador tuvo un criterio al interpretar una nueva ley que justo salió el año pasado y otro registrador tuvo otro criterio. Entonces es ahí en donde se generó un conflicto porque nos observó uno el tiempo en elevarlo al tribunal registral. Decidimos volver a ingresar este título y que a las finales llegó en una inscripción, pero porque el registrador que llegó a calificar finalmente este título, sí le dio una interpretación que coincidía con el criterio de nosotros como presentantes y que solicitábamos la rogatoria de esta inscripción, ¿no? de este título, que era un levantamiento de una carga de un edificio. Generalmente Ok, pasa eso, discúlpame si te sí, corta, dale. generalmente pasa eso cuando emiten una nueva ley, ¿no? Las personas están interpretando la ley a su manera, ¿no? Y cuando hay vacíos legales, está ahí en donde se puede generar conflictos en el tema de la calificación de los títulos y posterior inscripción, ¿no? Porque hay registradores que observan porque te indican que tienes que subsanar algo o que te lo tachan de frente. Tacha significa cuando ya de plano te lo rechaza y te dice esto no procede, ¿no? Entonces ahí tú como usuario, como persona que está presentando el título, o bien puedes optar por volver a ingresar el título para que otro registrador vuelva a calificar, o bien también puedes impugnarlo e irte al tribunal registral para que el tribunal registral evalúe tu caso y verifique si efectivamente tú estás a la razón o no. Y ellos ahí, en su fallo, te van a indicar, ¿no? Mediante una resolución del tribunal, te indican si efectivamente la calificación del registrador está acorde a la ley o no. Ok, la siguiente pregunta de Ángel Colona de Interbank. ¿Qué ley regula el saneamiento de una fábrica y cuáles son son los requisitos? A ver, la declaratoria de fábrica en sí está en la 27157, pero depende del caso en específico, porque
esta ha sido modificada por la 3830, ¿no? Entonces tendríamos que ver en sí el año de la construcción del inmueble. Por ejemplo, si fue hasta el 21 de julio de 1999, tendríamos que aplicar la 27157, ¿no? Pero si fue hasta diciembre del 2016, no recuerdo el día exacto y el mes, pero se aplicaría en sí otra ley, que es la 3830, ¿no? Entonces, depende mucho de la situación del inmueble, de en qué año fue construido, ¿no? Ok, la Hola. siguiente pregunta de Henry Chacha de Te Gestiona, perdón. Si arriendo mi Ujú. inmueble a una entidad jurídica o natural, por ley, ¿cuánto tiempo tengo para poder realizar mi cobro del alquiler? Si antes debo haber pagado mi impuesto a la renta. ¿Cuánto tiempo tengo yo para realizar el cobro? O sea, Sí, a ver, se te refiere a que... repito toda la Ujú. pregunta nuevamente. Si arriendo mi inmueble a una entidad jurídica o natural. Por ley, ¿cuánto tiempo tengo para poder realizar mi cobro del alquiler? ¿Antes debo haber pagado mi impuesto a la renta? A ver, para comenzar, el pago de la renta, la fecha exacta lo estipula el contrato de alquiler, el contrato de arrendamiento que tú hayas firmado con el arrendatario, ¿no? Si tú estás en calidad de arrendador, así sea con una empresa o con una persona natural, ¿no? Hay personas que no pagan el impuesto a la renta, que es el 5%, y en sí lo regular y lo legal debería ser que sí se pague el impuesto a la renta, ¿no? Una vez que tú recibes el pago de este beneficio del arrendamiento, se va a pagar lo que es el impuesto a la renta. Te comento un dato adicional para que tengas en cuenta que ahora, hace poco, bueno, ha sido el año pasado, se ha promulgado la ley del desalojo con competencia notarial, en la cual aquí es un beneficio si es que tu inquilino te deja de pagar la renta por 2 meses consecutivos, ¿no? Tú puedes aplicar el desalojo de una manera mucho más rápida, porque aquí entra la competencia del notario, quien va a evaluar que cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley y que las finales quien va a ejecutar el desalojo va a ser un juez de paz letrado, ¿no? Entonces, aquí sí dentro de los requisitos está que, por ejemplo, el inmueble esté delimitado, se entiende que tenga una partida registral, que esté inscrita en registros públicos, que se pague la renta en la cuenta del propietario, que efectivamente se pague los impuestos, que en este caso es el impuesto a la renta, y que tenga una formalidad en el contrato. Imaginemos que sea por escritura pública, si es para cualquier fin que no sea casa habitación, pero si es para casa habitación, por ejemplo, te da la posibilidad que sea mediante un formulario que te otorga el Ministerio de Vivienda, ¿no? Ok, la siguiente Ujú. pregunta de Carlos Trujillo Lazo de Interbank. Si tengo una unidad inmobiliaria matriz que tiene carga y luego hago una independización, ¿la carga salta a las nuevas unidades inmobiliarias? Sí, sí. Cuando tenemos una partida matriz con una carga y luego se independiza, nacen sus hijitos en partidas registrales independientes, la carga de la partida matriz se traslada a las partidas independizadas. Mientras no se levante la carga de la partida matriz, no se va a levantar de las partidas independizadas. Ok, la siguiente pregunta de Ernesto Domínguez de Te Gestiona. Eh, bueno, acá indica, si mis parientes no viven ahí años y yo lo ocupo, ¿cómo puede pasar a ser mi propiedad por tiempo de convivencia? ¿La ley existe? Si mis parientes, no te escuché bien, A ver, discúlpame. te repito la Ujú, pregunta. ujú, Si mis parientes no viven ahí ujú. años y yo lo ocupo, o sea, es una vivienda, ¿cómo puede Ya, pasar a ser mi propiedad por tiempo de convivencia? ¿La ley existe? ya. A ver, si el inmueble, entiendo yo en esa pregunta que el inmueble le corresponde a tus parientes, que el título de dominio lo tienen tus parientes, ¿no?
Yo no Claro, y que por años no le sé están si, utilizando. claro, por ahí no le están utilizando, pero yo no sé en qué condición tú tienes la posesión del inmueble. Imaginemos que tú estás en posesión del inmueble porque te lo encargaron, porque quizás lo estabas alquilando y ellos se desentendieron del inmueble y ya simplemente no lo reclamaron. Si tú tienes por ahí un contrato de arrendamiento, no va a proceder, para comenzar. Dos, si tú comienzas a ejecutar el proceso de la prescripción adquisitiva y reúnes todos los requisitos por el cual tú quieres adquirir el título de este inmueble, en el cual tendría que ser, si tú optas por la vía notarial y uno de tus parientes se opone a este proceso, se te va a caer el proceso de la prescripción adquisitiva, porque ellos pueden generar una oposición, porque esto es publicado en el diario El Peruano y en un diario de mayor circulación, ¿no? Entonces, si tú quieres adquirir la titularidad del inmueble mediante prescripción adquisitiva, uno, si no tienes ningún título que hablamos, por ejemplo, un contrato de compra-venta, tienes que haber estado en posesión del inmueble por más de 10 años, tiene que ser un inmueble con habilitación urbana, no tiene que tener la condición de urbano. Si quieres irte por la vía notarial, tienes que probar con el pago de los servicios, con el pago de los arbitrios, tienes que tener como mínimo 3 testigos que indiquen que efectivamente tú has estado en posesión en el inmueble por esa cantidad de años, y también tienes que solicitar una constancia de posesión. O sea, son una serie de requisitos que tienes que tú evaluar si realmente cumples con este proceso, y si efectivamente lo estás iniciando y uno de tus parientes se opone a este proceso, no vas a poder adquirir el título de propiedad, ¿no? Ok, la siguiente Uh pregunta -huh. es de Henry Chacha de Te Gestiona. ¿Todos los inmuebles que se encuentran con una constancia de posesión mayor a 10 años pueden acceder al título de propiedad? Si la respuesta es sí, ¿cuáles serían los motivos o razones por el que existan muchas zonas dentro de Lima que no cuentan con el título? Con el título de propiedad, ¿por qué no lo cuentan? Uno, a veces es por desconocimiento, les diré. Hay personas que simplemente eh, pasan su vida en posesión del inmueble, y es más, como les indiqué, transfieren el inmueble por contrato de compra-venta, pero nunca inscriben en el registro. Como les dije, la inscripción no, o sea, no es, el Código Civil no te exige que tú inscribas una compra-venta de un inmueble, ¿no? En el registro, pero sí te brinda seguridad jurídica. Pero uno, como les mencioné, es por desconocimiento. Dos, quizás porque la documentación no lo tiene en regla, ¿no? Tres, porque quizás no cumplen con todos los requisitos. Quizás no están como simples posesionarios con solamente una constancia, quizás son los guardianes del inmueble, tienen un contrato de arrendamiento, o quizás son copropietarios. La ley también no me permite prescribir a mi copropietario, ¿no? Entonces ahí también estoy impedido de realizar este proceso de la prescripción adquisitiva. Diversos pueden ser los motivos, ¿no? Pero en la mayoría de casos es por desconocimiento. Yo he visto muchas personas que transfieren su inmueble y lo hacen así por contrato privado nada más, y ellos no saben acerca de la inscripción. Falta mucha cultura registral en este tema, la verdad. Ok, Uh tengo -huh. acá una siguiente pregunta de Johan Álvarez de la empresa JC North Service. En caso un inmueble, la pregunta es un poquito larga. En caso un inmueble solo cuente con escrituras, precisa que no está inscrito en Uh registros -huh. públicos, pero se desconoce dónde se llevó a cabo el acto jurídico de la última compraventa de esta propiedad. Es decir, no se sabe en qué notaría se llevó a cabo la última compraventa. ¿Existe alguna entidad del Estado o privada donde pueda acercarse para saber en qué notaría se llevó a cabo este último acto de compraventa? La idea es tener una copia de las escrituras para poder elevarlas a registros públicos, ya que el propietario actual ha fallecido y sus herederos están realizando la sucesión intestada. Ya. Para comenzar, ahí lo que yo haría sería solicitar una búsqueda catastral, porque con la búsqueda catastral
primero, en la búsqueda catastral lo que uno va a presentar es en sí un plano perimétrico, una memoria descriptiva y un plano de ubicación para verificar que ese inmueble que nosotros estamos solicitando información para saber quién es el propietario. Con esta búsqueda catastral, una vez obtenido este certificado, me va a indicar en sí registros públicos a quién le pertenece actualmente. Ojo, va a tener que estar a nombre de X persona, así lo haya adquirido hace años, ¿no? Y si en caso la persona que indique que lo ha comprado y que no sabe en qué notaría lo ha hecho, ni tampoco tiene el número de la partida del inmueble, lo ideal es comenzar con una búsqueda catastral, porque con la búsqueda catastral nosotros nos sacamos de dudas si está inscrito a nombre de una persona, y si no está inscrito a nombre de la persona que falleció, a mi criterio, pueden sí solicitar la sucesión intestada, ¿no? Porque quizás ha dejado otros inmuebles que se pudiera generar la inscripción en el registro. Pero si hablamos de este caso que nunca se llegó a inscribir y los herederos han estado en posesión del inmueble, yo no optaría por inscribir esa compra-venta, quizás. Me voy mejor por el tema de la prescripción adquisitiva. Ok. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos ahí unas cuantas preguntas más todavía, de otra de Sarbelio. En El Salvador, asumo que de ese país, existen tres tipos de servidumbres: las de tránsito, acueducto y las de las leyes especiales. En el Perú, la constitución o establecimiento de una servidumbre existente de un inmueble también es objeto de saneamiento junto con el inmueble. A ver, sí, la servidumbre sí es considerada como una carga técnica en la partida registral. Puede haber servidumbres de paso, ¿no? Que son las más comunes, pero que en sí a veces no son objeto de duda para otorgar créditos. Vivió la servidumbre, pero el predio dominante es el inmueble en el cual nosotros estamos solicitando el financiamiento. En este caso, muy personal, las entidades financieras no lo han observado, porque nosotros somos el predio dominante, pero si nosotros seríamos el predio sirviente por parte de esta servidumbre, a veces sí la entidad financiera lo observa, ¿no? Pero sí en el registro de bienes inmuebles acá en el Perú, la servidumbre sí es considerada una carga. Ok, nuevamente una pregunta de Sarbelio. En el Perú, cuando el titular de una hipoteca, o sea, el acreedor inscrita, fallece, ¿se deberá inscribir esa misma hipoteca a favor de sus herederos? Porque en derecho sucesorio, lo que heredan los herederos es el crédito al cual accede la hipoteca y no la hipoteca en sí, que es un accesorio. Ya te comento que eso depende del contrato que haya firmado la persona que ha sido sujeta a crédito, ¿no? A veces se extingue la deuda por el fallecimiento de la persona, ¿no? Entonces, al fallecer la persona también se extingue la deuda y se extingue este derecho de garantías, ¿no? Pero si no, efectivamente se traslada a sus herederos. Como te repito, esto depende del contrato que haya firmado con la entidad financiera. Ok, la siguiente pregunta de Alfonso Lozada de Diversa Buenaventura SAC. Si compro un lote como bien futuro que está dentro de un predio grande donde se supone se va a desarrollar una urbanización, la compra-venta tiene una escritura pública, pero la urbanización no se va a terminar porque la entidad financiera que tiene la hipoteca del predio grande y financiable el proyecto ha entrado en liquidación. ¿Hay forma de sanear ese lote que se pagó al 100%, quizás por posesión? A ver, ya compraron el inmueble como bien futuro. Entiendo yo que han firmado un contrato de compra-venta de bien futuro y que han pagado el 100% del inmueble sin haber adquirido la independización del inmueble y entiendo yo que compró parte del lote por acciones y derechos.
algo así es. Sí, a ver, te repito. Si compro un lote como bien futuro, No sé si me podrías formular de nuevo la consulta, por favor. sí, te repito Ujú, la ya. pregunta. Ujú, Si compro un lote como bien sí. futuro que está dentro de un predio grande donde se supone se va a desarrollar una urbanización. La compra-venta tiene una escritura pública, pero la urbanización no se va a terminar porque la entidad financiera que tiene la hipoteca del predio grande y financiar el proyecto ha entrado en liquidación. Hay forma de sanear ese lote que se pagó al 100%, quizás por posesión. Sí, mira, por lo que puedo entender de tu consulta, la empresa que te ha vendido este inmueble como bien futuro ha entrado en liquidación, ¿no? En ese caso, sí podrías adquirir por prescripción adquisitiva y es más, la posesión ya sería no por 10 años, sino por 5 años, porque tú tienes un justo título, que es tu escritura pública de O- compra-venta. Ujú. ok, pasamos, acá tengo, a ver, dame un rato. Sí, acá tengo una pregunta de Johan Álvarez. Se está realizando la prescripción adquisitiva de un departamento del año 2000. En la Ya. copia literal de dominio y en los documentos del SAT, el inmueble indica que tiene 80.4 metros cuadrados. Sin Ujú. embargo, cuando el ingeniero civil ha realizado la memoria descriptiva y planos actuales, indica que la propiedad tiene 72 metros cuadrados. En este caso, ¿cómo se podría hacer ya que este departamento pertenece a un edificio de módulos de departamento? Son 20 en total y todos en documentos indican que miden 80.4 metros cuadrados. ¿Cómo puedo averiguar dónde figuran los planos de ese departamento para saber qué medidas se tomaron para calcular los 80.4 metros cuadrados? Te sugiero que realices el desarchivamiento del título, que es en sí de la fábrica y de la independización, porque en ese título archivado tú vas a ubicar los planos en el cual elaboraron esa construcción, se basaron en esa medida, ¿no? Porque puede ser, ha ocurrido, ¿no? No te puedo asegurar que sea tu caso, que no haya sido error de los planos, o sea, en este caso el título archivado que tú deberías ir a registros a desarchivar estos planos, sino del registrador al consignarlo en la partida registral. Y ahí se tendría que hacer en este caso una rectificación de oficio. Pero si no es así, por eso te recomiendo que primero desarchives y verifiques los planos, ¿no? Porque uno puede ser error del registrador, como que no puede ser error de los planos, ¿no? Pero también asegúrate de que las medidas que ha tomado tu especialista, que es ingeniero o arquitecto, no escucha muy bien en la consulta, sean las correctas, ¿no? Igual vuelve a consultarlo con el profesional, pero para sacarte de dudas, sí o sí, desarchiva esos planos que se encuentran donde en la partida matriz, que es en la partida del edificio. Cuando tú tienes la partida, que es la copia literal de tu departamento, en la primera hoja, ahí te indica antecedente dominial y ahí te va a indicar un número. Ese número es la partida matriz. Vas a registros públicos, haces la visualización de esa partida y solicitas el título archivado de la fábrica y la independización. Si es una fábrica que se ha inscrito antes del 2005, ese título archivado, si es de acá de Lima, lo encuentras en Lince, y si no, lo encuentras en Revalidati. Ahí solicitas el desarchivamiento del título, ¿ok? Eso es mi consejo, ¿no? Para que cerciores si efectivamente lo que te está indicando la partida registral de ese departamento en cuanto a los metros cuadrados es realmente lo que vas a desarchivar en los planos. Ok, la siguiente Ujú. pregunta de José Álvarez Díaz de Sáizer. Si existe un terreno a nombre del padre de una persona que es hijo único y él adquiere el inmueble como heredero, pero en este terreno viven personas, ¿puedo heredar este terreno
o las personas que viven allí se quedarían con el terreno? Legalmente sí, si él es el único hijo y el señor no tiene una esposa o una esposa, efectivamente sería el nuevo titular que adquiriría el inmueble mediante una sucesión testamentaria, si deja testamento o sucesión intestada, si en caso no deja el testamento. Y él ya se encargaría de desalojar a las personas que se encuentran en posesión del inmueble, ¿no? A veces lo conveniente no es abrirles un proceso judicial para desalojar a las personas que se encuentran en una propiedad de uno mismo, ¿no? Sino lo ideal es negociar ahí con las personas, porque quizás el proceso judicial viendo costo y beneficio te desgasta uno en tiempo y también en dinero. Y ahí te recomendaría sí, o sea, mi respuesta es que sí heredas. Y también te recomendaría que si las personas se quedan todavía como posesionarios cuando tú adquieres el título de propiedad mediante la herencia, es que tú negocies para que ellos salgan de tu inmueble y lo puedas vender, lo puedas alquilar según la finalidad que tú le quieras dar, ¿no? A este terreno. Ok, este es una precisión a la pregunta que anteriormente hizo Ángel Colonna de Interbank, que consultó qué ley regula el saneamiento de una fábrica y cuáles son los requisitos. Él precisa que la construcción del inmueble es mayor a 50 años y está ubicada en zona monumental. En zona monumental, ya, a ver, si es zona monumental, me parece que tiene una legislación distinta, porque para declarar una fábrica primero tendríamos que hacer la consulta. Si entiendo yo que tú ya sabes que tiene esa condición por el certificado de parámetros, ¿no? Pero para cualquier modificación que tú quieras hacer en este inmueble, se hace la consulta al Ministerio de Cultura. Se hace la consulta al Ministerio de Cultura. Te sugiero ahí en ese caso generar la consulta por ir mesa de partes, porque no tengo mucho conocimiento en lo que es el tema de inmuebles que son considerados como monumentos, pero sí sé que tienen una regulación especial hasta para poder enajenarlos, ¿no? Porque quien va a dar o sea, el primer go en este caso va a ser el Ministerio de Cultura, que antes era el DNC. Ok, han sido, si no me equivoco, todas las preguntas. Espero que no se me haya quedado ninguna por fuera. Ojalá, Eh, sí, ojalá. sí, ha estado súper interesante el tema. Han habido Gracias. muchas preguntas. Gracias, Catherine, por tu tiempo. No sé si es que quisieras dar algunas palabras para el cierre. Sí, agradecer a todos por haber formado parte de este webinario. Estoy muy agradecida también con ustedes, APFAM, por haberme brindado esta oportunidad. Y bueno, esperemos que se vuelva a presentar, ¿no? La oportunidad de poder tocar algún tema relacionado con los bienes raíces, porque son bastante importantes para hoy en día que las personas que están en el rubro, que ven inversiones o quizás este manejo de los inmuebles, ¿no? Y bueno, estoy muy agradecida por el día de hoy, por haber tenido esta oportunidad. Ya será hasta la próxima. Me despido. Cuídense Ok, mucho. Sí, gracias, 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 Bruno. Catherine. Gracias. Sí, Gracias gracias, Katia. por tu tiempo. Te tomamos la palabra. Esperamos contar con tu presencia en algún futuro webinar. Y a todos los asistentes, a nuestros socios y para el público en general, las fechas y el tema de nuestro siguiente webinar lo vamos a estar dando a conocer más adelante. Gracias a todos por su tiempo y por haberse conectado. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Chao.